noches. Les damos la bienvenida al foro panel Consecuencias del aborto en la mujer. Es conocido por todos nosotros la realidad que se está viviendo en Argentina y la preocupación que tenemos para que en Perú no se repita esta triste historia. Por eso, ProMujer y Derechos Humanos esta noche está convencida que solamente lo lograremos si tenemos el conocimiento, si tenemos la verdad dentro de nosotros. Por esta razón, la doctora Patricia Gutiérrez, la magíster Romina Miranda y el señor Carlos Polo, 3 expertos en el tema, nos acercarán a esa verdad. A esta transmisión en vivo tan importante, a raíz también de lo que, como ya lo decía nuestra presidenta, la señora Guadalupe, lo que ha pasado en Argentina, de la legalización, pues del aborto. Sabemos que no podemos bajar la guardia, sabemos que tenemos que estar más listos que nunca, más fuertes, realmente aferrados a esta verdad que es la defensa de la vida, la promoción también de la familia en el Perú, que es tan importante. Y no podíamos dejar pasar este momento, sobre todo nosotros, la Asociación ProMujer y Derechos Humanos, que está especialmente comprometida con todas las mujeres para defender sus derechos, pero también para ayudarlas, guiarlas. Sabemos que el aborto es algo que no solamente termina con una vida, sino que además también trae consecuencias bastante complicadas, peligrosas, difíciles para las mujeres. Y es nuestra misión como ProMujer y Derechos Humanos llevar este mensaje de bien para el conocimiento de todos. Así que con el evento que estamos unos capos, mejores horizontes al respecto. Vamos a estar con la presencia de una médico a tener el honor de el neurocirujano entero, ¿no? Así que bueno, sin más, la doctora Patricia. Bienvenida. Muy buenas noches, gracias a toda participación y gracias a ProMujer y Derechos Humanos por la invitación para tratar este importante tema. Creo que todos estos días nos hemos sentido impactados por las imágenes que nos venían desde Argentina. Ver muchas mujeres celebrando, llorando de felicidad, de alegría, de emoción por la aprobación de una ley que permite matar a personas, matar a niños indefensos dentro del vientre de su madre. Entonces, una realidad que probablemente vaya a darse en nuestro país, esperemos que no, pero vamos a hacer todos los esfuerzos porque no ocurra esto, pero es algo que definitivamente es un riesgo para nosotros. Entonces vamos a tocar este tema, algunos aspectos que tienen que ver con el aborto. Vamos a hacer una pequeña proyección, estoy compartiendo pantalla. Vamos a compartir algunas imágenes con ustedes. A ver, creo que hay algún problema. Voy a volver a intentar el compartir pantalla. Perfecto.
Muy bien. Vamos a hablar, el tema que nos reúne esta noche es el impacto del aborto en las mujeres. Yo voy a hablar concretamente de lo que es el impacto en la salud de las mujeres. Pero en un aborto, como en una gestación, tenemos dos protagonistas, dos personas implicadas, la mujer, la madre, y el niño, su hijo. El niño por nacer, que bueno, dentro del útero de la madre toma diferentes denominaciones de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que se encuentre. Pero tenemos que, antes de comenzar a hablar del tema del aborto y las implicancias de este en la salud de la mujer, tenemos que recordar algo muy importante. ¿Cuándo se inicia la vida humana? Esto es importante. Se inicia en la concepción o fecundación. Son sinónimos estas palabras. Y es espermatozoide. Como resultado de esta unión, tenemos una nueva célula que se denomina cigoto. Es el nuevo ser humano en su primer día de vida. Esta célula es un nuevo individuo de la especie humana, es un nuevo ser humano, es una nueva persona, puesto que no conocemos nosotros ningún ser humano que no sea persona y lógicamente no hay ninguna persona que no sea ser humano. Es decir, este nuevo ser, esta nueva persona está en este momento originada por la fusión del óvulo y el espermatozoide. Nosotros vemos acá una imagen que representa el óvulo y luego los millones de espermatozoides que se acercan en el momento del acto sexual, y en el momento que fusionan las membranas y los núcleos se unen, tenemos una nueva persona que está genéticamente definida, que es diferente al padre y a la madre, un ser único sobre la superficie de la Tierra. ¿Qué característica tiene esta nueva célula? Esta persona cuyo cuerpo es una sola célula. Es muy especial, tiene la capacidad de ser totipotente. Esta única célula tiene el material genético para desarrollar todos los tejidos y estructuras de una persona adulta, como por ejemplo a cualquiera de nosotros. Entonces tenemos claro esto, y esto es muy importante. La vida comienza en la fecundación y desde ese momento tenemos una nueva persona, una nueva vida que debe ser respetada como cualquiera de nosotros. Desde la fecundación, entonces, si tenemos un nuevo ser, tenemos dos protagonistas, decíamos en esta historia, una madre y un hijo. Probablemente la mujer, antes de que tenga el retraso a su hijo. Entonces, no estamos hablando de una madre y de su hijo. ¿Y el aborto qué significa? Significa la eliminación, la muerte provocada por voluntad de alguien de este nuevo ser, de esta persona indefensa, de esta persona vulnerable que está en... ¿Es necesario el aborto para mejorar la salud de las mujeres? Mucho se ha argumentado en estos debates o inclinada a favorecer el aborto, de que hay miles de mujeres que mueren por el aborto y que es necesario implementar el aborto y legalizarlo, pasando por las diferentes formas de aborto y llegando al aborto libre para mejorar la salud de las mujeres. ¿Es esto cierto? Vamos a responder a esta pregunta el día de hoy. Primeramente vamos a recordar algunos términos que nos van a servir a lo largo de esta cuántos niños están naciendo, cuánta gente está enferma de COVID, cuánta hospitalización hay, etc. Utilizamos indicadores. Y salud materna se mide por mortalidad materna, es uno de los indicadores. Y la mortalidad materna se refiere a las muertes de la mujer durante los eventos que tienen relación con su ser madre, ¿no? Embarazo, parto y puerperio hasta los 45 días desde el parto. Y tenemos unos indicadores, le vamos a llamar MMR, que es la razón de mortalidad materna, que es el número de muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Lo ideal es que este valor esté por menos de 20 muertes por 100.000 nacidos vivos. Esto lo tienen los países más desarrollados. Sin embargo, vamos a ver que en países como los nuestros también se ha disminuido progresivamente en los últimos años esta tasa. Y hay otro indicador, la razón de mortalidad relacionada al aborto, AMR. Igual es el número de muertes por aborto por 100.000 nacidos vivos.
¿Cuáles son las causas de mortalidad materna en todo el mundo y sobre todo en los países de la región? Son la primera causa, pero sí, vamos a ver más adelante un poco de estadística y tenemos nosotros estas causas. La mayoría de las causas son tratables y son prevenibles. ¿Se me escucha bien? Sí, doctora. Bueno, de vez en cuando, cada unos 2 segundos, se le deja de escuchar. No sé si sea la señal. Nos están Ya, puede avisando. ser algún problema de conexión con el internet. Bien, entonces decíamos que nosotros vamos a analizar cómo sabemos nosotros que tenemos una mortalidad materna baja o alta, cómo podemos tener la impresión de que hay muchas muertes maternas, de que la salud Se te materna está corta, muy se te está afectada. cortando. De repente, si pides en casa que... Unos 2 segundos, se le deja de escuchar. No sé si sea la señal. A ver, vamos a intentar. Ya. Bueno, vamos a seguir un poco, creo que hay algunos problemas de conexión. Sí, doctora, pero continuemos. Me parece que ya estaba seguido. Ya, ya. Igual yo le aviso. Quiero presentarles algunos datos, porque para nosotros decir que algo es bueno o malo en salud, tenemos que referirnos a datos. Y los datos los vamos a ver en los estudios. Les voy a presentar ahora algunos datos que han sido fruto de la investigación del doctor Elar Koch en Chile. Sabemos que Chile es un país muy cercano a nosotros, que tiene definitivamente mayor desarrollo en sus sistemas de salud, y definitivamente tiene un muy buen sistema de registro de datos. Entonces, nos es muy útil las investigaciones que el doctor ha desarrollado para poder evaluar cómo ha sido el impacto, la presencia de la ley del aborto ha sido favorable o no en la salud de las mujeres, reflejado en las tasas de muerte materna. Tengo un poco de dificultad, voy a cortar el compartir pantalla y voy a reiniciar porque hay alguna dificultad en el paso de las diapositivas. A ver, ahora sí. Entonces, el doctor Koch es un reconocido investigador en relación a muerte materna, él es chileno y tiene el Instituto Melissa en el cual se han desarrollado todas estas investigaciones. Entonces vamos a ver una mirada a lo que ocurre en Chile. Como decimos, los utilizamos como modelo porque tiene muy buen registro de datos. En 1874 el aborto se reconocía como delito y en 1931 se despenalizó el aborto terapéutico, entre comillas. Pongo entre comillas terapéutico porque ya sabemos, todos los que trabajamos en salud, que matar a alguien no es ninguna terapia. En el año 1989 se despenalizó completamente el aborto en Chile y en el 2017, hace pocos años, se despenaliza en casos de violación, inviabilidad fetal y riesgo para... En este escenario, ¿cómo es que se ha comportado la mortalidad materna en Chile? En la escala inferior, los años desde 1979 hasta el año 2009 y las barras en morado que representan la razón de mortalidad materna, ¿no? Decíamos que esto es el número de muertes maternas que se producen por 100.000 nacidos vivos. Y vean cómo ha ido disminuyendo. Incluso aquí tenemos en gris el año en el que se declaró que toda forma de aborto era ilegal en Chile. Seguía disminuyendo la mortalidad materna. Y aquí en rojo, en la parte inferior, vemos el gráfico, pero en relación a las muertes maternas relacionadas con aborto. De igual forma, la barra gris, el año en el que se penalizó, se declaró ilegal toda forma de aborto, y también vemos que este indicador ha ido disminuyendo progresivamente, ¿no? Es decir, en la ley del aborto hubo una disminución de los indicadores de salud materna.
Aquí tenemos otra imagen también de este estudio del doctor Koch y que nos revela la morbilidad materna. Morbilidad es la enfermedad materna y aquí específicamente las hospitalizaciones por aborto a lo largo de los años. De igual forma, en esta escala del tiempo podemos ver hasta hacia los últimos años cómo ha ido disminuyendo progresivamente esto y se dio, acá vemos en el año 1989 la derogación de la ley del aborto y siguieron disminuyendo aquí las muertes por las hospitalizaciones por aborto. Aquí hubo un hecho que es la introducción del misoprostol, hubo un uso indiscriminado, ilegal por supuesto, del misoprostol para el aborto y ahí sí aumentó un poco la curva de hospitalizaciones por aborto. Entonces, en conclusión, ¿qué concluye el doctor Koch? Que en Chile está entre los 4 países con menor mortalidad materna en América y que el abolir el aborto, si el aborto fuera condición para mejorar la salud materna, el abolir el aborto hubiera implicado pues, un aumento de la mortalidad, pero todo lo contrario, vemos en los gráficos que la mortalidad siguió disminuyendo. De igual forma, la hospitalización por aborto disminuyendo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Por qué Chile ha disminuido estos valores y se está acercando, pues está por menos de 20 muertes? ¿Qué ocurrió? El doctor Koch hizo estudio en otra realidad, en México. Y en México, ¿sí? En Maffer. Sí, la perdimos un ratito. ¿Se me Quizá escucha? pueda repetir, por favor. Que es estable de internet. Muy bien. Decíamos que este estudio que hizo en Chile, este análisis epidemiológico, lo replicó en México. En México hay una característica particular. Como es un régimen federal, cada estado tiene leyes de aborto particulares. Y hay estados más permisivos al aborto, que son 14, y estados menos permisivos al aborto. Podemos ver en este gráfico, los estados más permisivos al aborto son los que tienen el punto amarillo, y el punto naranja. Doctora Patricia, no Son le estamos los... escuchando. Le escuchamos hasta el punto amarillo. Ya. Vemos el punto amarillo en este gráfico, en este mapa, son los estados que son más permisivos al aborto y el anaranjado los que son menos permisivos al aborto. Y en escala de azules, en azul más oscuro, los que tienen mayor tasa de mortalidad materna. Y si podemos hacer una comparación, vemos que los estados que tienen mayor permisividad para el aborto tienen las mayores tasas de mortalidad materna también. Y la explicación que daba el doctor Koch en esta investigación es que no es necesariamente que lo que ocurre, lo que hace la diferencia y entre un y otro es el hecho de que en los estados que tienen menores tasas de mortalidad materna son los estados en que tienen un mejor sistema sanitario, un mejor nivel educativo de las mujeres, mejor acceso a los sistemas de salud y menores tasas de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la diferencia en que estos estados tengan menor mortalidad materna no es el ser permisivos al aborto, sino es mejorar las condiciones de salud de su población. De tal forma que, igual que en el estudio chileno, se repite lo mismo. Mejorar el sistema de salud, mejorar el acceso de las mujeres al sistema de salud, la atención temprana del embarazo, el control de la gestación, el acceso al parto atendido profesionalmente y la vigilancia del puerperio son los factores que van a repercutir y mejorar la salud de la mujer. Veamos en Perú. Este gráfico nos revela, nos muestra cómo ha ido la mortalidad materna en el Perú desde el año 2000 hasta el 2020. Y vemos que ha ido disminuyendo. Este gráfico es el número total de muertes por año en todo este tiempo, ¿no? Entonces, y vemos que progresivamente va disminuyendo, pero este gráfico son números absolutos. Habría que ver cómo es la tasa, la razón de mortalidad materna. La mortalidad materna también ha ido disminuyendo progresivamente. Ahí vemos la fuente del Instituto Nacional de Estadística, que desde 1990 a 2010 tenemos un 64.9% de disminución de esta razón de mortalidad materna. Y no teníamos, hasta el 2010, no estaba tampoco aprobada la famosa guía del aborto terapéutico, entre comillas nuevamente. Aquí tenemos otra imagen que la razón de mortalidad materna, cómo ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo, porque lógicamente
En el Perú, como en otros países, ha habido también mecanismos todavía incompletos, todavía no totalmente efectivos, pero para mejorar el acceso de las mujeres a los sistemas de salud, ¿no? Entonces, sin necesidad de una ley del aborto, vemos que la mortalidad materna ha ido disminuyendo, porque eso es lógicamente consecuencia del desarrollo que se va dando, que no es el óptimo, repetimos, pero que sí tiene una repercusión en disminuir las tasas de mortalidad materna. Este es un reporte del Boletín Epidemiológico 2019 del MINSA respecto a las causas de mortalidad 18 con el 2019. Y podemos ver, por ejemplo, acá, aborto es el 5.1% de las muertes de la mortalidad materna. ¿Por qué razones mueren más las madres? Por hemorragia obstétrica, por trastornos hipertensivos, por algunas causas indirectas, por enfermedades, por solucionar y por mejorar la mortalidad materna en el país, tendría que atender prioritariamente estas causas, que son las que más frecuentemente van a dar problemas. Vamos a hablar de algunas complicaciones del aborto provocado. El aborto no está exento de complicaciones, sea el aborto clandestino, sea el aborto hospitalario, legal, que sabemos que muchos países lo es. Igual existe muchas complicaciones que se pueden relacionar al aborto porque no existe el aborto seguro. Eso es una falacia, no existe el aborto seguro. ¿Qué complicaciones podemos tener por el aborto provocado? Que es el aborto que está ahora, por ejemplo, legal en Argentina, también en Chile a partir del 2017, y en nuestro país, tristemente, tenemos la guía de aborto terapéutico desde el 2014. Entonces, complicaciones del aborto, podemos tener sangrado, sangrado porque se usa el misoprostol y otros fármacos que lo que van a provocar es la expulsión del concebido, y esto puede dar sangrados que no son cortos. De igual forma, cuando se realiza el aborto quirúrgico con los mecanismos de succión como el que vemos acá, o instrumentado con pinzas que van retirando en pedazos al hijo de esta mujer, esto nos va a provocar, o hay el riesgo de provocar sangrados, y los sangrados, si son incontrolados, pueden llevar a la muerte de las mujeres. Infecciones, las infecciones también son frecuentes. Se tienen en los hospitales con cierta regularidad mujeres que han sido sometidas a abortos clandestinos. Recordemos que en el Perú el aborto es ilegal y, bueno, llegan con infecciones. Otra complicación que se puede ver, perforación uterina. Y al perforar el útero, sobre todo cuando es instrumentado el aborto, podemos tener también daño de otros órganos, de intestinos, de riñón, y eso se ve algunas veces. Daño del cuello uterino, cuello uterino que va a provocar que esta mujer, cuando más adelante quiera concebir, puede tener problemas de incompetencia cervical y riesgo de abortos espontáneos en sus siguientes hijos. Infertilidad también, puesto que se hace el curetaje para retirar los fragmentos de esta personita que han matado dentro del vientre de la madre, se utilizan curetas, y cuando es muy agresivo el curetaje puede provocar adherencia de las paredes del útero y dificultad en las siguientes gestaciones. Y muerte, por supuesto. Una cosa que se ha visto, y hay estudios que demuestran esto, que mientras más avanzada esté la gestación, mayor es el riesgo de muerte. Esto se ha visto incluso en estudios en Estados Unidos. Y mientras más permisivas son estas leyes con permitir el aborto hasta edades avanzadas de la gestación, están contribuyendo a una mayor muerte materna. Hay, por supuesto, daños a la salud mental, que va a ser motivo de la siguiente presentación. Y también mayor riesgo de cáncer. Por ejemplo, en China, donde el aborto es legal y las estadísticas pues, recogen las complicaciones de estas mujeres, se ha visto un incremento del riesgo de cáncer de mama. Entonces, este es el panorama en relación a los datos, a las estadísticas que nos demuestran en seguimientos totalmente protocolizados y estudios serios que las leyes de aborto no van a mejorar la salud de la mujer. Mucho se habla pues de las miles de mujeres que mueren, pero en realidad vemos que las muertes por aborto no son las primeras causas de mortalidad materna. Entonces, si queremos mejorar la salud de las mujeres y la salud de las madres, tenemos que atender a las verdaderas causas, que es el mejorar el acceso a la salud de las mujeres, de todas las mujeres, de las mujeres pobres, de las mujeres que no tienen, que viven en zonas rurales.
toda mujer debiera tener el derecho de tener una atención adecuada para su embarazo y tener la atención del parto en las mejores condiciones. Y si esta mujer tiene alguna enfermedad concurrente que pueda poner en riesgo su vida, que eso ya es algo que en estos tiempos en que la medicina ha avanzado tanto, no es una realidad. Toda mujer enferma con una gestación puede ser atendida. La medicina ha avanzado mucho, mucho, y podemos darle todos los recursos sanitarios para llevar adelante ese embarazo hasta un momento en el que el niño ya esté suficientemente maduro y poder hacer una cesárea para que pueda nacer el niño y pueda salvarse la madre. Entonces, creo que es importante no dejarnos engañar por las expresiones, por las falacias que se dicen que el aborto es la solución para la salud de las mujeres. Estamos demostrando con estas cifras, estudios serios, de que esto definitivamente no es verdad. Entonces, creo que nos tenemos que comprometer con informarnos, con poder realizar foros como este, en los que podamos dar a conocer estos datos tan importantes y seguir en la lucha y en la defensa de la vida de estas dos personas, de la madre y de su hijo. Muchas gracias. Excelente, doctora Patricia, muchas gracias. A pesar del accidentado inicio, que incluso también me dijeron por ahí que no se escuchó muy bien la presentación, pero bueno, felizmente hemos podido seguir adelante y vamos a seguir adelante porque tenemos aún 2 ponencias espectaculares. Le agradecemos una vez más, doctora Patricia, así que bueno, ya estaremos atentos para las preguntas. Los invitamos a todos los que están entrando a nuestra cuenta de Facebook a ver la transmisión en vivo, que puedan dejar todas sus inquietudes para nuestros panelistas. Esperemos que puedan ser resueltas. Y bueno, sin más, ahora voy a presentar a la licenciada Romina Miranda. Ella además es magíster en salud mental del niño, adolescente y la familia, es psicóloga clínica por la Universidad Católica San Pablo y tiene diplomados en pastoral social de la caridad por la UCAM. Además se desempeña en temas de matrimonio, familia y también es acompañante para mujeres cuando tienen secuelas post-aborto. Muy importante también la intervención de la licenciada Romina. Y bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mafer, por el pase y por la invitación. Y gracias, doctora Patricia, por toda la información que ya nos ha brindado. Definitivamente, cuando escuchaba a la doctora Patricia me daba cuenta de una cosa, que muchas de las leyes que están a favor del aborto tienen un discurso parecido, ¿no? Que nos dice, buscamos la salud de la persona. Queremos que el tema del aborto, la ejecución de un aborto sea con todas las reglas de salud para que la mujer no se vea dañada. Entonces yo me cuestionaba algo, ¿no? Decía, ¿en qué momento las reducciones que existen en nuestra realidad han pasado también de reducir a la persona solo en lo biológico? No, yo no voy a tomar sopa, la Lala tampoco seguro. Perdón, si podrían apagar sus micros, que se está filtrando audio. Mira, otra vez en la rosa. Por favor, perdón. No se preocupen, suele pasar. Les comentaba que yo me cuestionaba mucho que el discurso de las personas que promueven las leyes del aborto dicen que es para promover la salud de las mujeres, para que no existan los abortos clandestinos y la salud de las mujeres no se vea dañada, ¿no? Y yo me ponía a pensar y digo, ¿en qué momento ha entrado el reduccionismo en las personas, ¿no? En reducir quizás solo a un supuesto bienestar físico, evitando la salud mental de las personas, de las mujeres que pasan por este aborto. Ha sido muy importante que la doctora Patricia nos diga las consecuencias en la salud física de las personas que pasan por un aborto, y también creo que es importante saber las consecuencias que repercuten en la salud mental y en el bienestar emocional de las mujeres y de los hombres que también pasan por este proceso. Entonces, quería referir primero a una investigación del 2011 en Ortega, en España,
Esta persona que realiza la investigación recopila bastantes informaciones, investigaciones, tesis que hablan sobre las secuelas posaborto, ¿no? Y al recopilar también pone aquellas que supuestamente no existen secuelas psicológicas, que son muy pocas, pero nos dice algo importante, ¿no? Nos dice la mayoría de abortos que hoy por hoy se practican en España se amparan en el primer supuesto despenalizador, que es necesario para evitar un grave peligro para la vida, a la salud psíquica de la embarazada. Pero paradójicamente, otros estudios nos dicen que el aborto es causa de importantes trastornos psicológicos que incluso pueden conducir a la muerte. Otra investigación del 2003 nos dice que en una evaluación que se hace a mujeres que han pasado por la experiencia del aborto, del 30 al 55% estas mujeres han tenido ideas suicidas, y de ese 30 al 55, el 7 al 30% han llegado a los intentos suicidas, al no saber cómo enfrentar estas secuelas. Y es importante, frente a esto, hablar del síndrome posaborto. Me refiero a síndrome como conjuntos de síntomas y signos que pasan las mujeres que han pasado por el aborto, o las parejas y esposos de estas mujeres, ¿no? Entonces, muchas veces sí hemos sido criticados al llamar un síndrome, porque lo relacionan mucho con el tema ya de un trastorno específico en las codificaciones diagnósticas. Pero síndrome como conjunto de secuelas y signos, podemos también decir que es un síndrome posaborto, o también secuelas que va a pasar la persona, ¿no? Que va a estar muy relacionado con la negación, la ira, la culpa, que son parte de un proceso de duelo, problemas interpersonales, los niveles de depresión y ansiedad en estas personas que pasan por un aborto son altos. Y muchas veces este problema de la depresión y la ansiedad son motivo de consulta. Llegan al consultorio de psiquiatría o de psicología diciendo, ¿no?, que tengo síntomas de depresión, pérdida de sueño, tristeza constante, llanto, siento síntomas ansiosos. Y cuando se hace una verdadera historia clínica, se encuentra que el principal factor es haber pasado una experiencia de aborto. Entonces, al trabajarlo, veremos que la sintomatología baja. También podemos ver otras secuelas psicológicas, como la incapacidad para perdonarse a uno mismo. Este tema está muy relacionado, y siempre creo que los pro-vida somos criticados con este sentimiento de culpa, ¿no? He escuchado varias veces y a muchos colegas decir, ocurre el sentimiento de culpa en la mujer cuando la iglesia se mete, ocurre el sentimiento de culpa en la mujer cuando le han dicho que es un pecado. Si bien es cierto, esto repercute al momento de ser consciente a través de la ética y la moral que no es un acto bueno, hay mujeres que no necesariamente practican una religión y sí sienten este sentimiento de culpa. Yo recuerdo, antes de estudiar psicología, primero fui acompañante en secuelas posaborto. Entonces, y esto es uno de los motivos por el cual yo decidí estudiar esta carrera. Porque al solo ser un acompañamiento espiritual, me basaba en eso, ¿no? En lo espiritual, que es muy necesario, ya que somos una unidad. Pero también nos damos cuenta que a través de la psicología se va a poder relacionar con algunos otros trastornos que ahorita mismo les voy a ir mencionando. Pero cuando ya empecé a hacer práctica de mi carrera psicológica y al fomentarlo o juntarlo con el acompañamiento en secuelas posaborto, me doy cuenta que hay mujeres que no cumplen o no practican una religión, es más, no tienen mucho conocimiento de la ética y de la moral, que presentan este sentimiento de culpa, ¿no? Por instinto materno, por instinto de sobrevivencia, ¿no? El hecho de negar la continuidad de tu especie, ¿no? Y en algún momento leí en algún libro que nos hablaba que el útero tiene memoria, ¿no? Y el útero exactamente no tiene religión, el útero no tiene ética, pero sí recuerda. El cuerpo de la mujer, la mente de la mujer, la conciencia en algún momento
te dice que algo no anda bien, que en algo te equivocaste, ¿no? Y muchas veces eso está relacionado con el aborto. Luego también estas mujeres pasan pesadillas, los sueños se ven alterados, la capacidad de poder dormir, las pesadillas son recurrentes, ¿no? Sobre todo si es que el aborto ha sido inducido o realizado por algún mal profesional. Y generalmente estos tipos de intervenciones son muy traumáticas por las condiciones en las que se les da y cómo queda la mujer después de esto. En el tema de las pesadillas, cabe mencionar que estas pesadillas también son recurrentes en las personas que fueron los papás de los niños que abortaron. Sea la pareja o sea el esposo de la mujer que aborta, tiende a presentar alguna sintomatología y dentro de ellas está la pesadillas. Se sueña mucho con el bebé abortado, se sueña mucho con el momento en que llevaron a la mujer para que se ejecute este aborto y definitivamente esto les va a repercutir en su estabilidad emocional y en su salud psicológica. También vemos relaciones rotas, ¿no? Las relaciones de pareja se debilitan. ¿Por qué? Porque hay algo que los dañó a ambos. Muchas veces se tienden a culpabilizar ellos mismos o a culpabilizar a las otras personas, ¿no? Decir, fue por tu culpa, tú decidiste, tú me obligaste, a culpabilizar a los terceros, que a veces son los padres de la mujer que quedó embarazada o los padres del papá del bebé. También existe una negación de la pena y la aflicción por el niño abortado, trastornos alimenticios, preocupación por la muerte o aniversario del aborto. Muchas mujeres se recuerdan, aunque pase el tiempo, la fecha en que realizaron este aborto, ¿no? Y es entre medio de esas fechas, antes y después, se presenta mucho esta sintomatología. También hay un trastorno de tipo obsesivo, aparecen estas ideas obsesivas del momento. Es importante ver estas consecuencias psicológicas que yo les he mencionado, que no necesariamente puedo jalarlas de alguna investigación. Les digo porque en la praxis de la psicología se miran, se puede ver en la praxis de los acompañamientos espirituales, en posaborto también. Soy parte de Proyecto Esperanza, he podido conversar con varias de las acompañantes y vemos esta repercusión en las personas, ¿no? Vemos estas consecuencias psicológicas que apenan mucho al ver a la persona así. La Universidad de Navarra, los autores Gómez y Zapata en el 2004, intentan hacer algo muy interesante. Hacen una investigación de 10 casos que han pasado por el síndrome posaborto y miran que muchas de las secuelas que estas mujeres experimentan tienen que ver con el trastorno de estrés postraumático. Y definitivamente sí, analizando un poco a lo que nos refiere trastorno de estrés postraumático en el DSM-5, mucha de la sintomatología que nos propone estos criterios diagnósticos tienen que ver con las secuelas posaborto, como los síntomas intrusivos, memorias involuntarias, sueños perturbadores. También está aquí la angustia cuando recuerdan el episodio. También en los síntomas de evitación, evitar pensamientos, sentimientos frente a esto, evitar lugares. Cuando hago referencia a esto de evitar lugares, me recuerdo mucho, yo tuve 3 pacientes que pasaron por este proceso de aborto y en las secuelas también aparecen unos conectores psicológicos que están muy relacionados cuando aparece un trauma, ¿no? El alto nivel de estrés, de ansiedad, hace que fijemos a veces nuestra atención en el momento del trauma en un objetivo, en algo, ¿no? Entonces, yo me recuerdo que había una señora que no podía pasar por el semáforo que queda en la avenida Goyeneche, justo en la puerta del hospital. Y por eso es que llega a consulta, ¿no? O sea, cuando pasaba por allí, entraba en niveles de ansiedad muy altos. Entonces, cuando hicimos la anamnesis, la historia clínica, esta persona había desarrollado un aborto, ¿no? En uno de estos lugares. Entonces, cuando ella sale, me contaba salir muy perturbada, medio anestesiada, y me recogieron en un carro, ¿no? Y justo el semáforo para.
Y dice, esos pequeños segundos que marcan en rojo se me hicieron interminables, ¿no? Es donde yo realmente reaccioné, porque ese semáforo tiene una música. Cuando empecé a escuchar esa musiquita, que lo que había hecho era muy malo y que había matado a mi hijo, ¿no? Entonces, y lo curioso de esta persona es que ella llega a consulta ya después aproximadamente de 6, 7 meses, ¿no? Entonces, durante todo ese tiempo evitó pasar por ahí porque era un gran conector. Y así podemos ver muchos casos que muchas veces la literatura y la investigación no nos los dicen. Y realmente las investigaciones en estos temas, investigaciones que se basan en la verdad y que son muy fieles, todavía no existen, ¿no? O por lo menos son pocas, y es necesario poder hacer estas investigaciones. Y bueno, también dentro de este trastorno de estrés postraumático, encontramos que en su sintomatología para poder ser diagnosticado también están las creencias negativas de uno mismo, que están relacionadas con el sentimiento de culpa de las personas que pasan por el aborto, pensamientos distorsionados, estado emocional negativo persistente relacionado con la depresión, con la angustia, pérdida de interés en sus actividades. Al poder analizar algunos casos que se atienden en Proyecto Esperanza de jóvenes universitarias, muchas veces se dice que el aborto es lo mejor para que puedan terminar sus carreras, ¿no? Escudándose un poco en que son muy jóvenes, en que tienen un futuro por delante, pero varias de estas jovencitas llegan a pedir este acompañamiento porque no pueden continuar con su vida, ¿no? Porque les cuesta mucho seguir adelante, porque terminaron la relación, porque apareció el sentimiento de culpa, porque la depresión no las deja. Entonces, realmente no es cierto, ¿no?, que el aborto sea una solución para que tú seas profesional. De igual manera, si lo relacionamos con el estrés postraumático, el aborto no es una solución para el bienestar de la mujer en el tema de no pasar por el trauma, ¿no? Vemos, cuando decimos nosotros, el aborto es necesario para una mujer que pasó por una violación para que el trauma no sea tan alto, yo diría que eso es negativo. El proceso de aborto es un factor más traumático para la mujer. Entonces, la mujer que es violada, que sale embarazada y de pronto pasa a un proceso de aborto, tiene doble trauma de la violación y de haber perdido a su hijo, de haber matado a ese bebé. He tenido la oportunidad de ser voluntaria en 2 centros de ayuda a la mujer y en uno de ellos se me quedó muy en mente un caso de una chica que fue violada de adolescente. Ella decide continuar con el embarazo y yo escuché esta historia cuando ya su niña tenía 3 años. Perdón, psicóloga Hermina, 2 minutos para avisarle. ¿Okay? Si ustedes miraran en la forma en que esta mujer quería a su hija, dejaríamos de pensar que el tema del aborto es una solución para un embarazo producido de una violación. Yo creyera que sería lo contrario, ¿no? Es dañar más a la mujer por ese proceso. Entonces, viendo estos síntomas, viendo estas secuelas post-aborto que pasa la mujer y también el hombre después de este asesinato, después de este acto, es importante poder buscar también la salud mental de las mujeres ante embarazos no planificados aún, ¿no? Que el tema del aborto no es una solución, al contrario, nos van a traer muchas consecuencias que al final no la van a llevar a nada bueno a la persona. ¿Listo, Mafer? Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Remina, por tu intervención. Gracias por todos los alcances y sobre todo por la experiencia, que es muy valiosa. Y bueno, a continuación, para cerrar con broche de oro, muy importante, además de el peligro que corren las mujeres en cuanto a lo médico, a la salud y también a lo psicológico, al área mental, al practicarse un aborto. Además de eso, también muy importante ver el panorama político,
porque quien creyera, esto tiene una buena dosis, yo diría que todo, de política, pero muchísimo mejor nos lo va a explicar nuestro siguiente panelista. Tenemos el honor de contar con Carlos Polo. Él es experto en herramientas políticas y actualmente es director de la Population Research Institute para América Latina. Así que sin más, muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos, gracias por aceptar esta invitación y por todo seguramente lo que nos vas a transmitir. El Adelante. honor es para mí, María Fernanda, ser invitado por ProMujer, una institución en la que admiro mucho. Es un honor estar rodeado por tantas mujeres. Siempre la mujer es lo más bonito de este mundo. Y yo me he comprometido tanto con la mujer que me he casado con una. Así que totalmente comprometido con este tema. Lo primero que quiero decir es agradecer, obviamente, la invitación, y lo segundo es felicitarlos. Felicitarlas porque ciertamente ha sido un golpe duro la aprobación de la ley del aborto en Argentina, con toda la injusticia, con toda la corrupción, con toda la mentira que eso ha significado. Y no perder el entusiasmo y el transmitir la esperanza, escuchaba Romina, el proyecto Esperanza, atender a tantas mujeres en todos los países de América Latina. Yo soy testigo de ese esfuerzo del proyecto Esperanza, que han sufrido la lacra, el mal que significa el aborto para la mujer, y poderlas recuperar y recuperarla de todas las consecuencias que de manera resumida hemos escuchado tanto de la doctora Patricia Gutiérrez en la parte física como de Romina en la parte psicológica. Yo voy a compartir pantalla ahora. Voy a compartir una exposición. Me dicen si se está viendo. Sí, perfecto. Y voy a cumplir con el encargo de explicar un poquito lo que creo yo son las consecuencias sociales y políticas del aborto en la mujer. Pero quería comenzar por eso, ¿no? Por felicitarlas por dar información. Yo creo que a la mujer le miente. El hecho del aborto en sí, de pensar en la circunstancia vivencial de lo que es un aborto para una mujer, debería ser suficiente para que muchas como ustedes hayan tomado la vocación de salir al encuentro de esas personas, de esas mujeres, para que no sean engañadas, ¿no? El aborto es la circunstancia donde una mujer embarazada de su hijo, tiene un hijo dentro de ella, que es otra persona, resulta que por una serie de situaciones, siempre una angustia, una situación de vulnerabilidad de la mujer, termina en que muere este niño que es el hijo de esta mujer, hijo o hija, ¿no? Y resulta que puede ser que por la confusión, por la angustia, por la desesperación, por las mentiras que les dijeron, en ese momento la mujer no supo lo que estaba pasando, no fue consciente de lo que estaba pasando. Pero tarde o temprano, y a veces es muy frecuente que no sea inmediatamente, esta mujer llega a tener conciencia de lo que pasó. Esta historia que contaba Romina de esta mujer que tuvo el aborto en este hospital, este semáforo, estos segundos, este recuerdo que la acompaña, que la atormenta, que la persigue, que la condena, que la culpabiliza, pues es una de las tantas consecuencias que esta mujer va a cargar sobre sí y que va a proyectar en todas sus relaciones sociales y políticas en el futuro. Relaciones rotas, decía Romina. Efectivamente. Fíjense, yo podría dar una charla que para explicar las consecuencias sociales y políticas
puedo darles una respuesta corta de todo lo que tengo que hablar. Y es esta figura. La mujer queda absolutamente aislada, incapacitada de conectarse con el mundo después de haber tenido un aborto, después de haber sido consciente de eso. Y eso a veces sucede después de años, después de un año, después de 5 años, después de 10 años. Quien haya conocido casos y escuchado, como lo ha hecho Romina, como lo han hecho todas estas personas que acompañan, como de repente ustedes que nos están escuchando, de repente ha tenido algún amigo, algún pariente, alguien que haya pasado por esta infeliz circunstancia de haber consentido, haber tenido un aborto, pues sabe que esa persona tiene una herida que un día se abre y muestra todas las consecuencias, ¿no? Y entonces esa sería la respuesta corta, ¿no? Esta persona queda discapacitada realmente para la vida social, para la vida de pareja. Pero, digamos, vamos a ir un poco a explicar cómo se produce esta situación para entender a fondo cómo la mujer vive estas consecuencias sociales en los pocos minutos en que va a durar esta exposición, ¿no? ¿Qué le ofrecen a la mujer cuando ella tiene un embarazo inesperado, ¿no? ¿Qué es lo que los diferentes actores sociales que participan en un aborto le ofrecen a la mujer cuando ella quedó embarazada sin esperarlo, ¿no? Este embarazo que de repente ella no quería, de hecho no esperaba, que le produce una angustia, que de repente le produce un arrepentimiento de haber tomado la decisión de haber tenido relaciones sexuales con la persona equivocada, ¿no? Y entonces, frente a ese embarazo esperado, ¿qué cosa le ofrece? Y seguramente ustedes habrán leído las diferentes falacias o mentiras que andan distribuyendo los grupos abortistas y los que proveen de abortos, y ahora vamos a ir una por una, y quería compartir con ustedes este esquema, ¿no? Que es, digamos, la descripción social de lo que es un aborto, ¿no? Mentiras, ¿no? Vamos a ir entrando una por una. Bueno, por ejemplo, ¿no? Es tu cuerpo, es tu decisión. Pero la mujer después se da cuenta que no es su cuerpo, que es un hijo. Y entonces se siente engañada, se siente manipulada. Es más, quienes les proveen el aborto normalmente le cobran, le quitan hasta su dinero. Muchas veces sufre todas estas consecuencias físicas y psicológicas y no la atienden. Esto es una venta sin responsabilidad sobre las consecuencias negativas de lo que le están vendiendo. Y finalmente, cuando ella se da cuenta de que todo esto fue una mentira, que ella fue parte de un engaño o fue el objetivo de un engaño, o sea, fue la persona a la que buscaban engañar y a la que buscaban manipular, obviamente la reacción es ya no volver a confiar en las personas en general o comenzar a odiar, alimentar resentimientos dentro de sí o reaccionar frente a todo eso en rebeldía. Y entonces, así entendemos lo que seguramente hemos leído en algunos testimonios, en algunas notas de prensa, en algunos artículos, en algunos libros, de lo que sufren las mujeres, ¿no? Las mujeres que han sufrido un aborto, como decía Romina, pues tienen problemas después de entablar relaciones personales, ¿no? Y los grupos, he escogido algunas fotos en internet, que no me ha sido difícil encontrar, de grupos abortistas como esta, ¿no? Que hacen de ese odio, de ese resentimiento, de esa rebeldía, lo hacen una causa. Comenzaba diciendo Lupe, al iniciar esta transmisión, pues es increíble cómo en Argentina estos grupos celebraban con alegría el aborto que es hacerle el daño a esta mujer. Pero fíjense, ¿no? Este cartel completo
la foto no estaba completa, parece que por algún tipo de censura. No quiero tu piropo, quiero que te mueras. Y es lo que le dicen a los hombres, ¿no? Con un gesto obsceno. Más de una vez habremos visto estas manifestaciones feministas en general y en particular a favor del aborto, donde estas mujeres salen con los senos al aire, con el cuerpo pintarrajeado, con una desfiguración de sus propias características personales, ¿no? Pintarrajeadas, rapadas, con los pelos pintados de colores, con los gestos adustos, con violencia, puños alzados, actitud encrispada, ¿no? Con este discurso del patriarcado, ¿no? Y entonces, todo este resentimiento, todo este odio se convierte en un discurso, en una narrativa política de odio, de enfrentamiento, y todas las manifestaciones pro aborto son eso, ¿no? Destrucción, violencia, agresión, destrucción de la propiedad pública, de la propiedad privada, quema de iglesias, a veces agresión no solamente a los policías, sino incluso hasta a los periodistas que las entrevistan, ¿no? Esto hemos visto en Chile, en México, en Argentina, en muchos sitios, y entonces vemos la alienación total de la mujer a partir del discurso abortista, que nuevamente, como digo, finalmente llegan ellas a descubrir de que fueron parte de un engaño en algún momento de su vida y se sienten más aisladas y más solas y más perjudicadas por el aborto. La historia más frecuente que muchos de repente hemos sido testigos por algún testimonio es de aquella chica a la que tuvo una relación no seria, porque le dijeron que podía tener relaciones sexuales, ¿no? Y las tuvo con su novio. Lo vio en la película de moda que la actriz protagonista conocía al actor principal y en la siguiente escena ya estaban teniendo relaciones. Lo leyó en una novela, lo vio en la televisión, lo comentó con sus amigas, pero fue parte de este mundo donde el sexo se ha vuelto algo trivial, algo superficial, y resulta que de ese sexo quedó embarazada. Y frente a ese embarazo, en esa situación de angustia que ella no quería, hay algunos grupos que le dicen que el aborto es un servicio médico, ¿no? Le dicen que es algo que la sociedad necesita, que es parte del sistema de salud. La parte legal, ya sea del Estado o la parte de las ONGs o grupos, le dicen que el aborto es un derecho. Y entonces ella va pensando que el aborto es algo positivo, es algo que ella puede reclamar como un bien. Le dicen que se trata de su cuerpo, ¿no? A pesar de toda la información de la biología y la medicina, le dicen que es su cuerpo. Y le hablan de que es su decisión. Pero, como digo, en algún momento ella se da cuenta de que nunca fue su decisión, sino fue decisión de otros, que otros la pusieron en ese carril. Quien haya visto la película Unplanned, Inesperado, la historia de Abby Johnson, sabe de lo que estoy hablando, ¿no? A ella que trabajó en las clínicas de Planned Parenthood, le dieron todo este discurso, ¿no? Que era un servicio médico a la comunidad, que era un derecho, que era su cuerpo, que era su decisión, pero ella cuando comienza a trabajar se da cuenta que ella se convierte en todo un sistema, en todo un aparato que comienza a engañar a otras mujeres, que comienza a mentirles sistemáticamente para poder vender el aborto. Y entonces, como les digo, entra en este esquema de falacias, de engaño, manipulación, desconfianza, odio, resentimiento, que lleva a las mujeres a una situación de total insatisfacción, ¿no? Pero también está
Y quisiera referirme a la parte en que, en lo que le dicen a la mujer antes de quedar embarazada, ¿no? En lo que le están diciendo los jóvenes, lo que 2 le están minutos, Carlos. explicando como sexualidad adolescente. ¿Sí, perdón? 2 minutos para ir cerrando. Sí. Le dicen que la sexualidad no solamente es reproductiva, sino que hay sexo reproductivo y sexo recreativo. Y hacen esta invención para poder decirles que hay un sexo que no tiene que ver con la reproducción, que no se preocupe por eso. Le dicen que los anticonceptivos la protegen. Fíjense, los anticonceptivos, y podríamos dar una charla de esto, tienen una serie de efectos adversos, no son 100% efectivos, pero a ella le dicen que los anticonceptivos la protegen. Te cuidas, ¿no? Como si los anticonceptivos la cuidaran, y todos los anticonceptivos fallan y le exponen al aborto. Hazlo, le dicen, solo cuando te sientas preparado. Eso es básicamente lo que le dicen a los chicos en el colegio con estas charlas de educación sexual. Y la peor mentira que suelen sufrir las mujeres adolescentes es que cuando un chico totalmente irresponsable le dice, te amo, pero en realidad solo quiere usar su cuerpo. Entonces las mujeres pasan de las falacias al engaño, a la manipulación, a la desconfianza y al odio, ¿no? Y quedan en esta respuesta corta que les da al principio, ¿no? Quedan incomunicadas. La principal consecuencia social del aborto es que la mujer queda avergonzada. Fíjense que es totalmente diferente al discurso feminista que les dice que la mujer tiene que ser empoderada. El aborto no empodera a la mujer, el aborto la incapacita, la aísla, la limita en todas sus posibilidades. Y efectivamente, cuando esto se eleva a un debate político y se consiguen leyes como la que lamentablemente se ha aprobado en Argentina, luego van a pasar todas las consecuencias que nos anticipaba la doctora Patricia Gutiérrez en su ponencia, ¿no? Van a aumentar los casos de morbilidad, enfermedades y mortalidad materna en todos nuestros países. Bueno, muchas gracias. Excelente, muchas gracias, Carlos, por tu intervención. Muy interesante, además, y muy necesario seguir ampliando en estos temas, yo creo, porque hay muchas cosas que vemos. Todo esto de la ideología, en realidad, no solamente toca el tema del aborto y sus consecuencias sobre la mujer, que son muy importantes y son el motivo que nos reúne en este foro hoy, sino que además reúne otros temas también igual de importantes y que esperamos continuar tocando en pro mujer y derechos humanos en favor, en bien de todas las mujeres y de los derechos humanos de todos. Así que bueno, nos está quedando bastante corto el tiempo, pero vamos a tratar de responder algunas preguntas que nos han dejado en Facebook que también están muy interesantes. La primera está dirigida a la doctora Patricia Gutiérrez. Nos preguntan, ¿pasan las mismas complicaciones que usted ha descrito si el aborto es seguro y legal? Que es algo que las feministas suelen asegurar mucho. Ocurren las mismas complicaciones. La frecuencia probablemente sea menor, porque si el aborto se da en una condición hospitalaria, con un médico que esté entrenado, qué triste que suena esto, ¿no? Un médico entrenado en aborto, probablemente la frecuencia de estos casos sea menor que un aborto clandestino, pero nunca vamos a llegar a que las consecuencias sean cero, a que haya cero consecuencias. Siempre hay riesgos. Todo procedimiento médico realmente es incongruente llamar un procedimiento médico un aborto, pero toda intervención sobre el cuerpo de una persona tiene un riesgo, es lo que le llamamos complicaciones en medicina, y no hay riesgo cero. Desde el hecho, sea el aborto químico, con mayor razón el quirúrgico, hasta en las mejores condiciones, entre comillas, va a tener riesgos, ¿no?
y se ven en las estadísticas hospitalarias, mujeres incluso que acuden por un aborto espontáneo, a las cuales hay que realizarle un curetaje, lógicamente, porque si tenemos tejido que queda inviable, va a producirse una infección. Hasta en estas mujeres el riesgo de una perforación uterina está documentado, perforación uterina, infección, riesgo de muerte, se da, disminuye, pero no va a desaparecer, no existe el aborto seguro, eso es una mentira, es una falacia. Excelente, muy bien. Gracias, doctora. No sé si, por favor, Romina, señora Guadalupe, podrían encender su cámara. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Tenemos aquí otras preguntas interesantes que nos están pasando. Nos preguntan, hay mujeres que aseguran no haber pasado nada después de abortar. ¿A qué se puede deber para la psicóloga Romina? Mafer, ¿me llegas a escuchar? ¿Está bien mi audio? Sí, perfecto. Ya. Sí, muchas veces he escuchado esto, ¿no? De muchas personas que dicen, bueno, conozco a alguien que pasó por una experiencia del aborto y no presenta estas secuelas, estas consecuencias. Muchas veces, ante una situación que sabemos que no nos hace bien o que hemos actuado de una forma negativa, se activan muchos mecanismos de defensa, ¿no? Como también puede estar parte de la negación. Creo que sería muy importante analizar en los motivos de consulta psicológica, sobre todo los relacionados con el estrés postraumático, la depresión, la ansiedad, duelos no resueltos, si es que no hay un aborto de por medio, ¿no? Si es que no hay un aborto premórbido a estas consecuencias. También puede estar muy ligado a algunos trastornos de personalidad, ¿no? Que no nos permiten ver la moralidad de los actos, que no nos permiten ser conscientes de los actos que nosotros cometemos. Entonces, estos trastornos de personalidad hacen de que hasta que tengamos conductas negativas que atentan contra nosotras mismas, contra nuestro propio cuerpo, nuestra propia salud mental, física, como también contra las otras personas. Quizás podría estar relacionado también por allí, ¿no? Muchas gracias, Romina. Carlos, tenemos una pregunta para ti también. Nos dicen, ¿cree que en el Perú estemos cerca de vivir un panorama similar al de Argentina? ¿Cuál es el diagnóstico para nuestro país en temas de ideología? Yo creo que siempre es una amenaza en el Perú tener una figura como la de Argentina. Lo de Argentina ha sido brutal, la ley es brutal, la ley es cínica, la ley ha sido hecha con maldad. La verdad, yo creo que eso no les alcanza a los grupos abortistas en el Perú. Yo creo que en el Perú se ha hecho un trabajo bastante bueno de sensibilización y concientización de lo que es un aborto. Acá la tienen muchísimo más difícil. Fíjense que en el Congreso no han habido proyectos de ley a favor de la despenalización del aborto hace años. Y yo creo que eso es, o sea, podrán decir lo que quieran en alguna entrevista, en algún periódico, porque los periódicos ahora no tienen ninguna credibilidad, los medios de comunicación comerciales ninguna credibilidad. Pero un hecho concreto es que no ha habido ningún proyecto de ley de aborto. La ministra de Justicia de Vizcarra, una semana o 2 semanas antes de que Vizcarra fuera vacado, sufría la vacancia presidencial, dijo que iba a presentar, pero no tenían los grupos abortistas mucha convicción de que ese proyecto pudiese ser aprobado. Depende de nosotros, como depende de los argentinos ahora trabajar políticamente para lograr una derogación de esa ley y para luchar por los caminos políticos y por los caminos jurídicos para que esa ley sea revertida y derogada. Fíjense que en Estados Unidos hace 5 años creían que era una locura el hecho de revertir la sentencia Roe versus Wade que legalizó el aborto en Estados Unidos. Y hoy día la Corte Suprema tiene una gran mayoría de jueces que están
decididamente y claramente contra la sentencia Roe versus Wade. Y los grupos abortistas temen mucho de que por alguna circunstancia Trump tenga 4 años más, o si logran perpetrar el fraude, el 2023 vuelva a postular y logre 4 años más de gobierno donde ellos se queden sin dinero y sin un apoyo político para seguir su negocio. Plan Parenthood había dejado de recibir millones de dólares que antes recibía del gobierno americano. Yo creo que en el Perú no debemos bajar la guardia, debemos estar atentos. Sabemos cuáles son los grupos abortistas, sabemos qué políticos apoyan el aborto y no deberíamos votar por ellos en las siguientes elecciones. Perfecto, sí. Bueno, tenemos aquí otra pregunta que es justamente a raíz de toda la coyuntura de Argentina. Se había viralizado algo que mencionaban mucho los Provida, que muchos le publicamos, es esto: la quimioterapia debería ser gratis, no el aborto. Pero también nos dicen, muchos grupos feministas salieron a decir que la quimioterapia ya es gratis. Y se puso de moda esto después de la Argentina, no solamente allá, sino también acá. ¿Qué nos podría decir la doctora Patricia al respecto de esta afirmación? El problema es el acceso que tienen las mujeres a los sistemas de salud. Ahora sabemos que los que tienen la cobertura por la seguridad social, por salud, tienen acceso a muchos elementos terapéuticos y recursos. El SIS, por otro lado, cubre a las personas que no tienen este sistema de salud. El problema es el acceso de las mujeres a los sistemas sanitarios, que es lo que tenemos que mejorar. Que la mujer que está en una localidad rural, alejada, pueda tener acceso al diagnóstico, al tratamiento, y el tratamiento quirúrgico, quimioterápico, lo que corresponda. Entonces, el problema es ese, ¿no? El problema es la universalización de la salud. Y por otro lado, también sabemos, es una realidad, y la pandemia del COVID-19 nos ha revelado lo precario de nuestro sistema de salud. Pueden estar las normas, pueden estar los recursos, pero acceden a ellos solo determinadas mujeres, determinadas personas que están en las zonas urbanas, y no es universal, y hay muchas dificultades para acceder a esto. Entonces, como hemos visto, lo que va a mejorar la salud de la mujer es el acceso de esta mujer a los recursos sanitarios. E invertir en eso, ¿no? Que sea política de Estado, mejorar la salud, los programas de salud, y ponerlos al alcance de todas las mujeres. Eso sí es una cosa de justicia, ¿no? Muy bien, sí, una de las cosas gracias doctora, una de las cosas que decíamos nosotros es: las mujeres merecen soluciones reales, poníamos en nuestra publicación de Facebook, no el aborto, merecen justamente estas facilidades, ¿no? Estas soluciones de salud. Bueno, acá nos van dejando otra pregunta que yo creo que podría ser bien contestada entre Romina y Carlos, porque tiene un poco de tanto de lo político como de lo psicológico. Nos dicen: los países más desarrollados han aprobado el aborto. ¿Qué nos pueden decir sobre ellos? ¿Y qué hay de las secuelas en las mujeres que se lo practican ahí? ¿Existen? No sé por quién empezamos. Las damas primero. Empezaré. Muy bien. Bueno, definitivamente el tema de ser un país desarrollado o subdesarrollado en realidad no tiene mucho que ver con las secuelas, sobre todo psicológicas, porque tanto en un país desarrollado como en un país que no lo es, igual no dejamos de ser personas, igual no dejamos de ser esta unidad biológica, psicológica, espiritual. Las consecuencias de nuestros actos son iguales aquí en Perú, en Bolivia, en Haití, en Europa, en España. O sea, sí o sí van a existir consecuencias después de nuestros actos. Un poco para poder relacionarlo, nosotros los psicólogos y también los psiquiatras trabajamos con criterios diagnósticos, el DSM-5, el CIE-10, que son internacionales. Y si los relacionamos con otro tipo de trastorno psicológico, con algún tipo de enfermedad mental, siempre manejamos los mismos criterios,
porque los síntomas y los signos que presenta una persona son los mismos. De igual forma, las secuelas que nos deja la experiencia de un aborto son las mismas independientemente de nuestra nacionalidad, de nuestra economía. No dejamos, como lo dije en un inicio, de ser personas y de tener respuestas similares. Excelente. Carlos, quisiera añadir a la pregunta yo creo que... una última que nos complementa un poquito la pregunta. Sí. Nos dicen cuál podría ser la diferencia entre los países donde el aborto es ilegal y legal en porcentajes de mortalidad materna. Bueno, eso lo ha explicado muy bien Patricia, y lo podrían buscar y profundizar con la investigación que ha hecho el Instituto Melissa del doctor Elar Koch, de quien me precio y tengo el honor de ser amigo personal. Él es un investigador muy serio, muy profesional, que está al más alto nivel mundial y ha tenido varias controversias y debates con los grupos abortistas más importantes del mundo y ha desmentido el discurso abortista en el mundo. De hecho, por ejemplo, esto de decir de los países desarrollados que tienen aprobado el aborto no es, desde ningún punto de vista, un elemento de desarrollo ni social ni personal. Y justamente las vuelvo a felicitar por esto, porque las mujeres tienen que saber de que un aborto les perjudica la vida en muchos aspectos. Esto dura el tiempo que dura una narrativa política en tener cierta vigencia hasta que la realidad, que es más contundente, le dice a esos países que aprobar el aborto fue un error, porque las tasas de natalidad no son susceptibles de afectarse con las narrativas políticas. Todo el mundo conoce y todo el mundo está de acuerdo con que Europa va a desaparecer culturalmente. ¿Por qué? Porque no pudieron mantener las tasas de natalidad. Las tasas de natalidad cayeron debajo del 2.1 hijos por mujer. La tasa global de fecundidad, o sea, el número de hijos que puede tener una mujer en el transcurso de su vida. Entonces, si no hay una población de reemplazo, poco a poco la sociedad se envejece, y una sociedad que envejece no produce, no tiene los jóvenes, ni tiene la pujanza, ni tiene los bríos para adaptarse a las nuevas circunstancias y mantener su vigencia económica y política. Europa está siendo invadida por los musulmanes y esa realidad política no la pueden controlar y están sufriendo el caos económico. Hoy día los sistemas de pensiones para jubilados en toda Europa están colapsando. En España, hace algunos años era un jubilado por cada trabajador. Hoy día hay más de un jubilado para cada trabajador. Y entonces muchas personas, españoles, amigos míos, que le faltan 15, 20 años para recibir una pensión del gobierno, no tienen ninguna expectativa de que van a recibir nada, porque ese sistema va a colapsar. Eso va a pasar también en los países de América Latina. El aborto no es un factor de desarrollo, es todo lo contrario. Fíjense que hasta los chinos, que son pragmáticos, que tenían la ley de la política de un solo hijo, solo permitían tener un hijo por mujer y hacían abortos forzados. Eso Population Research Institute, mi institución, lo ha estudiado a fondo porque el presidente estuvo en China. De hecho, tenemos un trabajo permanente sobre lo que pasó en China. Ellos después permitieron 2 hijos por mujer y hoy día han relajado incluso esa política para permitir más hijos por mujer porque les falta, están perdiendo la primacía económica que tenían porque no tuvieron jóvenes para mandar a las fábricas para producir las cosas que podías ponerlos en una
situación de expectativa económica en el contexto mundial. Entonces, el aborto, no, vuelvo a repetir, no es un factor de desarrollo, es todo lo contrario. Muchas gracias, Carlos, por aclararnos el panorama no solo de Latinoamérica, sino mundial, ¿no? Y lo que se nos viene, pero vamos a seguir aquí firmes y valientes para anunciar siempre la verdad. Bueno, vamos a ir cerrando con una última pregunta para cada uno de nuestros panelistas. En realidad, desde que hemos abierto el bloque de preguntas, nos han llovido una cantidad muy grande de preguntas. Sabemos que hay mucho aún por hablar. Además, como yo les decía, hay temas dentro de la ideología que no solamente es el aborto, sino hay muchos otros que podemos seguramente tocar en adelante. Y esperamos hacerlo mediante nuestra Asociación Pro Mujer y Derechos Humanos. La última pregunta para la doctora Patricia es: existen investigaciones que señalan que la vida humana empezaría mucho después de las 14 semanas y que antes se trataría de un cúmulo de células. ¿Qué podríamos decir ante estas afirmaciones? Nos comenta aquí un amigo en Facebook. Quien afirme eso, y he escuchado en médicos afirmar esto, no conoce de biología. O sea, tendríamos que regresarlo al primer año de universidad en medicina, ¿no? Es decir, en el caso de ser médico. Pero es algo que se nos dice. Entonces, habíamos mostrado en la primera diapositiva que les enseñé, que de este momento de la concepción se origina una nueva persona. De ahí, lo que ocurre es transcurre tiempo y alimento. O sea, tiempo y alimento para que esa primera célula, que fuimos todos nosotros hace muchos años, esa primera célula sea lo que soy yo. O sea, soy la misma persona de lo que fui ese primer día de mi existencia, que ha transcurrido tiempo y alimento, un continuo desarrollo. Esto de poner plazos artificiosos, porque a alguien se le ocurre, por ejemplo, una cosa que se dice también, ¿no? Es que lo que caracteriza a una persona es el desarrollo neurológico y que el desarrollo neurológico completo tendría que ser la condición para ser persona. Entonces, mala noticia los que tengan 24 años para abajo, porque el desarrollo completo neurológico termina con la mielinización que se da alrededor de los 25 años. Entonces, alguien de 24, 23 años, si usamos ese criterio artificial y falso, podría decir que no es persona. Otros podrían decir, es persona desde que se comunica. Hay muchas situaciones, por ejemplo, en las que alguien no se comunica. Una persona, un ser humano que esté en sala de operaciones y que esté anestesiado o esté en un estado de coma, no se va a comunicar. ¿Y eso le quita la condición de persona? No. Entonces, tenemos que tener muy claro que la condición de persona comienza en el momento de la fusión del óvulo y el espermatozoide y es un continuo desarrollo gradual, progresivo y autónomo que va a permitir pues, el desarrollo de una persona niña, adulta, hasta el momento que su vida tenga que llegar, ¿no? Y no podemos poner esos límites artificiales. Eso es falso y es una falacia y es una mentira. Es desconocer lo que es el desarrollo de la persona, ¿no? Muchas gracias, doctora, por la aclaración. Bueno, tenemos una última pregunta también para Romina. Nos dicen: me gustaría saber su opinión sobre la relación entre aborto y violencia física hacia la mujer. Muy interesante. Bueno, definitivamente para mí sí existe una relación alta entre aborto y violencia, no solo violencia física. Si hablamos de violencia física, son aquellos actos que recibimos de una segunda persona, a veces de nosotros mismos, que nos dañan físicamente. La forma en que se lleva a cabo un aborto sí es forma de violencia física contra la mujer. La forma en la que muchas veces presionan los familiares, presiona el esposo, la pareja, ante un embarazo a la mujer para abortar, muchas veces sí se ejerce violencia física, ¿no? Y también no tenemos que disminuir la violencia psicológica en un aborto, ¿no? En la forma en que interactúas con las personas que te realizan este proceso, ¿no? En la forma en que interactúas con las personas que te aconsejan para esto, ¿no? O sea, hasta hay una privación muchas veces de la libertad, ¿no?
Por más que a veces la mujer decide o quiere continuar con el embarazo, las personas que están a su alrededor y muy cercanas a ella privan de esta libertad, manifestando consecuencias que no son verdaderas y presionando mucho a la mujer para que llegue a esta decisión. Entonces, definitivamente sí existe una violencia física, psicológica ante la mujer que pasa el aborto. Excelente, muchas gracias, Romina. Bueno, y para cerrar, tenemos una pregunta muy importante también para Carlos en cuanto a la estrategia política. Nos dicen, ¿por qué se aprobó el aborto en Argentina habiendo tantos pro vida ya? ¿Y cuál sería el reto en el Perú? ¿Cuál es la estrategia por la que podríamos optar? Yo creo que sería un poco pretencioso para cualquiera responder sobre las causas de un hecho tan importante como la aprobación de la ley del aborto en Argentina. Pues la realidad siempre es multifactorial y a veces pues no nos damos cuenta de todas las cosas que han influido en un resultado, ¿no? Pero también hay un sentido pragmático que atender en la pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se pudo hacer mejor en Argentina? Entre muchas cosas de repente, ¿no? Para no ser tan pretencioso de tener una sola causa y una sola solución. Pero entre muchas cosas, yo creo que hay una muy importante, que es organizarse para influir en el debate público. Muchos grupos abortistas se asociaron con todo un sector de izquierda que está en el poder. Eso no sucedió en el 2018, por eso en el 2018 no se aprobó la ley. El 2020 tenían todo el aparato del gobierno y la mayoría de las cámaras alineadas al oficialismo del gobierno y a la corrupción que hay en ese país en el gobierno para comprar voluntades y comprar conciencia de los votos que hicieron la diferencia. El aborto se aprueba en Argentina porque 5 votos que debieron ser celestes se volvieron, 5 o 6 votos que debieron ser celestes, se volvieron verdes pro aborto. Y entonces la diferencia de 38 a 29, que matemáticamente son 9, es porque 5 se cambiaron de un lado para otro. Y se cambiaron y ahí están, porque les dieron obras, porque el presidente los presionó. El presidente fue a las cámaras a hablarle y a presionarlos para que voten a favor de la ley. Él presentó la ley con sus ministros. ¿Qué podemos hacer nosotros aquí? Pues en ese sentido vuelvo reiteradamente a felicitarlas. Hay que hacer lo que hacen ustedes, organizarse. ProMujer es un buen ejemplo de lo que hay que hacer. Si fueran muchas mujeres que desde su casa, independientemente, desarticuladamente, pues están en contra del aborto, no pasa mucho, de repente no pasa nada políticamente. Pero ustedes están organizadas. Yo he visto muchos comunicados que ustedes han mandado al Congreso o a la opinión pública o entrevistas que han dado en los diarios. La he visto a Lupe muchas veces dar entrevistas, charlas, manifestaciones públicas. Bueno, ProMujer debería haber en todo el Perú. Porque hay muchas mujeres que piensan como ustedes. Si a la mujer se les da los apoyos, si una mujer está con un embarazo inesperado, tiene una angustia económica, fue engañado por un crápula, uno que le dijo que la amaba, que era el amor de su vida, y cuando ella le dio la noticia del embarazo desapareció, que es la historia de toda la vida, que es la historia que se repite por miles de veces, pero ella recibe el apoyo de otras mujeres que han pasado por lo mismo, que fueron valientes como Abby Johnson, que fueron valientes como Patricia Sandoval, como Liana Rebolledo y tantos otros ejemplos que hemos visto en los medios de comunicación, y afrontan el hecho de saber que tienen un hijo que de repente no vino en las mejores condiciones, pero que ya está, que ya es madre, como seguramente han leído muchas de ustedes. El aborto no es que la ha
la desmadriza. No, el aborto hace que esa madre sea madre de un hijo muerto, de un hijo matado, ¿no? Ya no es que la libre de la condición de madre. Madre ya es y va a ser para siempre. Lo único que la única diferencia es si su hijo va a morir o si va a vivir. Pero si se le da las ayudas, se le da el soporte psicológico, económico, espiritual a las mujeres, la mujer no aborta. Y eso lo sabemos nosotros los que somos pro vida. ¿Saben por qué? Y no lo saben los abortistas. ¿Saben por qué? Porque nosotros sí atendemos a las personas. Nosotros sí tendemos a centros de ayuda para la mujer. Nosotros sí juntamos ropa, comida, le enseñamos un oficio y hay centros de ayuda a la mujer. Los abortistas solo tienen discurso y búsqueda de otras cosas, de poder, de financiamientos internacionales. Ellos no tienen centros de ayuda a la mujer. Lo único que hacen es juntar a las mujeres para darle su discurso político de falacias, para engañarlas, para manipularlas. Y lógicamente el aborto tarde o temprano tiene todas las consecuencias que hemos repasado hoy día. ¿Qué es lo que debemos hacer? Organizarnos, no solo las mujeres, también los hombres. Y en ese sentido agradezco que me hayan invitado y seguramente habrá muchos que han participado siendo hombres, siendo parte de esta problemática, porque el aborto nos afecta a todos. Porque se abortan niñas, porque se abortan niños en el vientre de su madre, y porque a muchos de nosotros esto nos compromete de por vida, vivencialmente. Cuando hay un aborto, muere alguien que podría haber hecho que este mundo sea mejor. Se frustra una posibilidad de enriquecer este mundo. Y si los políticos se llenan la boca de decir de que quieren el bienestar de todos, no podrían apoyar el aborto, porque el aborto es frustrar uno de esos seres humanos que puede hacer que este mundo supere todos los problemas que encontramos, porque los seres humanos, desde que somos seres humanos, no somos un conjunto de problemas. Los seres humanos somos las posibilidades infinitas en el sentido, en todos los sentidos, en el humano y en el espiritual, de hacer mejor este mundo, porque estamos abiertos incluso hacia el otro. Somos una posibilidad infinita y única y irrepetible en cada uno de esos niños por nacer que tenemos que defender. Muchísimas gracias, Carlos. Y sí, bueno, un saludo también a cada uno de los miembros de ProMujer y Derechos Humanos que también han estado trabajando no solamente en la difusión del evento, sino que ya venimos trabajando durante gran tiempo en la acción académica, social, política y todo lo que vaya a ser en favor de cada una de las mujeres peruanas y del mundo, y también de los derechos humanos de todos. Así que, bueno, en realidad, como les decía, el tiempo nos ha quedado cortísimo porque hemos tenido casi el triple o más del triple de preguntas de las que yo les he podido hacer ahora. Hemos intentado condensarlas. Sabemos que aún hay más temas y que esperamos seguir trabajando. Así que bueno, aquí con la presencia también de nuestra presidenta, la señora Guadalupe Valdés, les queremos agradecer a los tres por aceptar la invitación totalmente voluntaria de participar en nuestro foro panel, de poder acoger también las dudas de tantas personas, de tantos también activistas pro vida o que intentan hacer activismo en favor de la vida y de la familia sin esperar nada a cambio al final, ¿no? Sino por un mundo mejor, por un país mejor. Así que les damos muchas gracias. Agradecemos a cada uno de los que se ha conectado. Hemos tenido una gran audiencia y sabemos que este video pues queda en Facebook, así que seguramente más personas podrán conocer más sobre las consecuencias tan trágicas que tiene el aborto sobre las mujeres, pero con mucha esperanza porque aún podemos hacer cosas, aún seguimos firmes, aún estamos seguros de lo que defendemos y por lo que trabajamos. Así que les agradecemos una vez más y les invitamos también a seguirnos
tanto en nuestro Facebook como ahora hemos innovado en Twitter. Pueden seguirnos por ahí también, seguramente estaremos mandando mayor información para saber nuestras acciones y conocer más sobre ProMujer y derechos humanos. Les agradecemos una vez más y quedamos también a su disposición. Hasta pronto, hasta una nueva transmisión.